mantener el horario porque esta es una hora muy peligrosa después de comer, pero a ver si, en fin, nos damos cuenta de que hablamos de algo que nos afecta a todos. Y bien, yo recuerdo entonces que los presupuestos teológicos de la sinodalidad y de que la Iglesia concreta tiene que adoptar esta figura sinodal, ¿no? Recuerdo que es fundamental el entender la Iglesia como una realidad personal, por tanto, como un nosotros en el cual el creyente se siente insertado. Veíamos la importancia de ver la Iglesia desde la iniciación cristiana, es decir, el bautismo, que es el que marca la diferencia entre el no cristiano y el cristiano, y una iniciación cristiana que, arrancando del bautismo, pasa por la confirmación y por tanto por el Espíritu y sus dones, y que conduce a la Eucaristía, ¿no? Esto es lo que permite dar toda su importancia, como decía yo esta mañana, al sacerdocio bautismal de los creyentes. Porque además, fijaos que el Concilio Vaticano II, cuando en el número 10 de Lumen Gentium presenta esta idea, dice que el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial son diferentes no por grado, sino esencialmente. Esencialmente, ¿por qué? Y yo creo que hay una idea que está expresada también en la relación que se presentó a los obispos en el aula conciliar. Dice que están los dos recíprocamente referidos, pero de tal manera que el sacerdocio bautismal es el fin al cual tiende el sacerdocio ministerial como instrumento. Es decir, el sacerdocio ministerial es el ministerio ordenado, por tanto, es instrumento para que el sacerdocio bautismal se realice plenamente. Lo cual también yo creo que desde el punto de vista de la actitud espiritual y pastoral, para el ministro ordenado también es un desafío para reajustar esta perspectiva. Es decir, nosotros estamos al servicio de que el sacerdocio bautismal alcance su plenitud, siendo realmente, como decíamos antes, cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso, toda la dignidad de la categoría Christi Fidelis que da el Vaticano II, sobre todo en el capítulo segundo, ¿no? Cuando habla del pueblo de Dios, la categoría del cristiano. El cristiano, no ya el laico, es el cristiano. En cuanto bautizado, tiene una dignidad que sitúa a todos en el mismo plano de dignidad, de igualdad y por tanto de responsabilidad eclesial, ¿no? Y siempre esto confluye en la Eucaristía presidida por el obispo. Es decir, que es en la Eucaristía donde la comunidad cristiana encuentra su manifestación máxima. De tal manera que la Eucaristía tiene que reflejar la identidad y la vida de la comunidad cristiana. Y aquí vemos que hay alguien que preside, y de esa presidencia de la Eucaristía es donde brota todo el sentido eclesiológico también del obispo. Teniendo en cuenta que la Iglesia hace la Eucaristía, pero a la vez, como decían los padres, la Eucaristía hace a la Iglesia. Y aquí me gustaría a mí también acentuar un aspecto en el cual
no se insiste mucho, pero que sin embargo desde el punto de vista de esa espiritualidad eclesiológica que hace falta crear en el pueblo cristiano, es el ver que, fijaos que siempre en la plegaria eucarística, que es la perspectiva desde la cual deberíamos entrar a entender el sentido de la Eucaristía, fijaos que en la plegaria eucarística hay siempre una doble epíclesis. Es decir, hay una invocación al Espíritu para que estas ofrendas, pan y vino, se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero hay siempre una segunda epíclesis, una segunda invocación, que se pide al Espíritu la fuerza para que la asamblea reunida para celebrar la Eucaristía se convierta en el cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo no es simplemente el pan y el vino consagrados, sino que todo eso apunta a que sea la asamblea la que se transforme en el cuerpo de Cristo en el sentido que indicábamos antes. Es decir, es bueno recordar un dato que puede parecer por un lado muy erudito, pero sin embargo demuestra el cambio de sensibilidad eclesiológico que se ha producido durante muchos siglos en la Iglesia latina, ¿no? Porque originariamente se hablaba en el lenguaje cristiano de la Iglesia como cuerpo de Cristo y la Eucaristía como el cuerpo místico o el cuerpo in misterio que decían entonces, ¿no? Y sin embargo allá por el siglo IX-X, por razones en las que no vamos a entrar ahora, pero se produjo una inflexión muy significativa. Fue la Iglesia, es decir, la Eucaristía, la que se designaba como el cuerpo verdadero de Cristo y la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Pero originariamente no era así. La Iglesia era designada cuerpo de Cristo, porque como decíamos antes, es la que da cuerpo a Cristo en este mundo. De tal manera que la Eucaristía tiene que ser vivida en esa óptica. Y aquí el Vaticano II también realizó avances notables en esta perspectiva, ¿no? Lo que se ha denominado la eclesiología eucarística. Es ver cómo la Iglesia vive de la Eucaristía y por tanto el bautizado participando de la Eucaristía, se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto me parece que es muy importante para entender también lo que vamos a decir ahora, ¿no? Pero bueno, pasamos al punto segundo. La sinodalidad figura de la Iglesia local. Y aquí recuerdo, porque es una idea que yo creo que la teología ha ido redescubriendo y que también el Papa Francisco nos ha recordado en Evangelii Gaudium número 30, que la Iglesia local es el sujeto primario de la evangelización. Y en el discurso de octubre del año pasado dice que el primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se produce y tiene que producirse en la Iglesia local. Y esta doble perspectiva es la que yo creo que debería ser objeto de nuestra reflexión, porque todo lo que decíamos antes sirve evidentemente como presupuesto, pero lo que a nosotros nos interesa dentro del proyecto pastoral de la diócesis es ver en qué medida la sinodalidad va siendo la figura que adopta nuestra Iglesia local. Pero para esto hace falta tener clara la idea y el sentido de la Iglesia local. Yo prefiero decir Iglesia local
aunque sabéis que en la terminología hay también aquí fluidez, porque el Vaticano II no utiliza una terminología muy precisa. Y el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, ha optado por hablar siempre de iglesia particular. Yo personalmente comprendo que cada una de las dos expresiones tiene sus pegas, pero yo opto por iglesia local sobre todo por dos razones. Primero, porque lo de local da un sentido de concreción, de que la iglesia no existe en abstracto, sino existe en un lugar, y en un lugar no solo geográfico, sino en un lugar humano, un lugar antropológico. Pero sobre todo porque el término iglesia particular a mí me parece que encierra un peligro difícil de evitar, porque la idea particular trae a la memoria la idea de parte. Es decir, la iglesia, la diócesis, sería una parte de la iglesia universal, que sería la verdadera iglesia. Y a mí eso me parece que es por un lado falso y por otro lado peligroso. Y es curioso observar que el Concilio Vaticano II evitó expresamente la idea de parte. Es decir, en determinados niveles de la redacción de Lumen Gentium y de Christus Dominus se hablaba de la iglesia, de la diócesis, como parte. Y esa expresión fue evitada. Y como dice, por ejemplo, en Lumen Gentium 13 y también, sobre todo, en Christus Dominus 11, utiliza el término portio. Es decir, la diócesis es una porción, no es una parte. ¿Por qué se pone la insistencia en la porción? Podemos ver, por ejemplo, si lo comparamos con lo que es una célula. La célula es parte del organismo. Sí, pero. Es decir, la célula encarna la vida del organismo y no puede ser visto independientemente de. Si se segrega, pues ya pierde su vida y pierde su dinamismo, ¿no? De tal manera que en cada iglesia concreta, como dice también el Vaticano II, está presente y actúa la Iglesia de Jesucristo. Y esto me parece que es fundamental. Es decir, no es una parte, es la concreción de la Iglesia de Jesucristo, de tal manera que sería, por ejemplo, erróneo el atribuir la catolicidad a la Iglesia universal. No. Cada iglesia, en lo concreto, cada diócesis, es católica. Porque no es toda la iglesia, pero tiene todo lo que es necesario para ser iglesia, ¿no? Y este tipo de redescubrimiento es justamente un redescubrimiento. Y es curioso ver cómo a través de la historia se ha producido el oscurecimiento de la figura y del sentido de la iglesia local. Sobre todo los teólogos ortodoxos, que tienen una sensibilidad especial para esto y que dan por eso tanta importancia al hecho de que la Iglesia se expresa en la Eucaristía presidida por el obispo y que por eso dan tanta importancia a la sinodalidad, han denunciado siempre en la Iglesia católica que da la impresión
de que es una inmensa diócesis, una inmensa, única diócesis, gobernada por el Papa, y los obispos están como delegados, administradores, vicarios del Papa para administrar una parte de la Iglesia universal o de la Iglesia católica. Claro, esta perspectiva es absolutamente falsa y es errónea. Por eso el Concilio Vaticano II insistía en que los obispos son vicarios y legados de Jesucristo, no del Papa. Y por eso sucede que la Iglesia local, en su sentido profundo, tiene que seguir siendo redescubierta. Es decir, porque no puede ser una inmensa diócesis la Iglesia católica, y tampoco las diócesis pueden ser vistas como un elemento más, sino que, por así decir, las diócesis son un elemento de derecho divino, precisamente porque la Iglesia de Jesucristo existe en las iglesias concretas. Y el Concilio Vaticano II tiene una fórmula, yo creo que muy feliz, cuando dice en Lumen Gentium 23 que la Iglesia católica existe en y a partir de las iglesias locales. En y a partir de. Es decir, la Iglesia católica no existe, y esto quería subrayarlo, aunque lo indicaba de algún modo esta mañana, la Iglesia católica es la comunión de las iglesias y no es otra cosa. Es decir, no existe una iglesia al margen de o por encima de la comunión de las iglesias. Y esto, si os dais cuenta, en el Nuevo Testamento se percibe de un modo muy claro, porque se habla con mucha normalidad de la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipos, las iglesias en Galacia. Y esto se mantuvo así durante mucho tiempo. Y claro, se produjo un oscurecimiento a medida que se va imponiendo una visión pues más piramidal, más lo que decía Congar, jerarcológica de la Iglesia católica, ¿no? Y sin embargo, en el Nuevo Testamento, fijaos por ejemplo cuando el libro del Apocalipsis, ¿no?, escribe sus cartas a las 7 iglesias, porque cada iglesia tiene su peculiaridad, tiene su carisma, tiene su historia, tiene sus características personales, y en San Pablo vemos claramente que las iglesias son protagonistas, y en el tiempo de los padres sucede exactamente lo mismo, ¿no? Os voy a leer, bueno, en Ignacio de Antioquía, si leéis sus cartas, pues veréis que van todas dirigidas a iglesias, donde hay ese nosotros que se siente protagonista, ¿no? Y como ejemplo de lo que es la conciencia de iglesia y de la vinculación entre el obispo y su iglesia, hay un testimonio que yo siempre que puedo lo leo, porque me parece que es algo que a mí me sigue impresionando. Si recordáis la historia de San Cipriano, cuando allá por el año 250 se desata la persecución de Decio, previamente había habido en Cartago, había habido también una persecución. Y en aquel momento Cipriano se había escondido para
seguir manteniendo y alentando la fe de sus cristianos, ¿no? Pero había habido un sector que había criticado al obispo, porque decía que se había escondido para huir al martirio, ¿no? Y en un momento determinado, cuando ya tiene lugar la gran persecución de Decio, se da cuenta Cipriano de que ya no puede esconderse, porque entonces daría razón a los que le criticaban, ¿no? Y la última de sus cartas refleja la conciencia de que él sabe que su martirio es inminente. Y en ese momento supremo, el obispo sabe que tiene que morir en su iglesia. Y él se entera de que el gobernador romano se encuentra en Útica y corre el riesgo de que sea hecho prisionero. Él era obispo de Cartago y corre el riesgo de ser llevado a Útica y ser martirizado en Útica. Y eso a Cipriano no le parece conveniente. Y se esconde momentáneamente porque, palabras textuales, conviene que el obispo dé testimonio del Señor en la ciudad en que preside a la iglesia del Señor y glorifique con la confesión del jefe en persona a todo el pueblo. Es decir, él va a confesar su fe muriendo en la persecución, pero esto él no lo hace en nombre propio, lo hace en nombre de la iglesia y dice: se disminuiría el honor de nuestra iglesia tan gloriosa si yo, que soy obispo de otra iglesia, sufriera el martirio en Útica. Yo ruego con continuas oraciones y deseo de verdad, y es mi deber, hacer la confesión en medio de vosotros, confesar la fe con el derramamiento de la sangre en medio de vosotros, y padecer allí, y desde allí partir para el Señor. En otra epístola y carta había escrito y había dicho Cipriano que el obispo está en su iglesia y su iglesia está en el obispo. Y yo realmente pocos testimonios encuentro tan profundamente existenciales y también tan profundamente teológicos como esta idea de el obispo inserto en su iglesia, y por tanto él no puede morir mártir fuera de su iglesia, porque lo que hace, lo hace por el honor de la iglesia. O sea, para que nos demos cuenta de esa profunda conciencia de lo que es la idea de iglesia local. O por ejemplo, si recordáis la primera carta de Clemente de Roma, que escribe a los cristianos de Corinto. En Corinto había habido un conflicto porque un sector se había rebelado contra los ministros, presbíteros o obispos que estaban en la iglesia de Corinto. Y entonces la iglesia de Roma, consciente de su función, escribe una carta a la iglesia de Corinto y comienza de este modo: la iglesia de Dios paroicusa en Roma se dirige a la iglesia de Dios paroicusa en Corinto, porque hemos tenido noticias y entonces intentan mediar en el asunto. Utiliza el término paroicusa, pero fijémonos que es
la Iglesia de Roma la que escribe a la Iglesia de Corinto y dice paroikusa, es decir, la Iglesia que peregrina, que está de paso en Roma, se dirige a la Iglesia de Jesucristo que peregrina en Corinto. Lo cual quiere decir, fijaos, que la Iglesia en un lugar se siente radicada en ese lugar, pero de paso, es decir, marcando cierta distancia, porque no se identifica sin más con la población de Roma, porque hay unos que son cristianos y otros que no son cristianos. Para que veáis mejor lo que quiero decir, os cuento el dato de mi diócesis, la diócesis de Burgos, en una gran enciclopedia publicada en Alemania el año 60, decía: habitantes en Burgos, 400.100. ¿Sabéis cuántos católicos había en Burgos? Habitantes, 400.100. Católicos, 400.092. Todos menos 8. Claro, eso es bueno, porque cuando la Iglesia se identifica con la sociedad, no hay distancia, no hay diferencia, no hay el significado que implica el bautismo. Por tanto, es difícil tener la conciencia de vivir en la dinámica de la evangelización. Y aquí me parece que aquí está lo grandioso de lo que significa el redescubrimiento de la Iglesia en un lugar. Porque fijaos, por ejemplo, pensemos en San Pablo. Cuando San Pablo llega a Corinto, 500.000 de habitantes, y ahí podemos entender lo que es el sentido de la Iglesia local si nos preguntamos en lo que el eclesiólogo italiano Dianich decía de un modo, yo creo que muy hermoso, ¿no? Es decir, no podemos entender lo que es la Iglesia local o la Iglesia en un lugar si no entendemos ese momento mágico en el cual podemos distinguir la diferencia que hay entre un momento en el que no hay Iglesia a otro momento en el que sí hay Iglesia. ¿Qué ha sucedido? Claro, en estas diócesis nuestras de vieja cristiandad es un esfuerzo intelectual muy difícil, pero si no hacemos ese esfuerzo no podremos entender el milagro, el misterio, la magia de ese proceso de eclesiogénesis cuando surge la Iglesia. Y ya digo, pensemos por ejemplo en Corinto. En Corinto, 500.000 de habitantes, sociedad multicultural, multirreligiosa. ¿Y por qué empieza a haber Iglesia? Porque alguien que viene de fuera llega a Corinto. Ese que llega de fuera es Pablo. ¿Y Pablo qué es lo que hace? Sencillamente lanza una convocatoria, un mensaje, una invitación. ¿Y esa invitación qué es? Contar una historia. La historia de Jesucristo, etcétera, etcétera, que murió, que resucitó, es una convocatoria.
Y la eclesía, la asamblea, se reúne porque ha habido convocatoria. Y algunos responden. Consiguientemente, cuando tomamos conciencia de ese momento mágico, de esa convocatoria, entendemos lo que es la Iglesia que vive en la dinámica de la evangelización. Porque alguien, el misionero, viene de fuera, convoca, y algunos se ven llamados de la sociedad para reunirse en asamblea, en eclesía. Y a partir de ahí, de nuevo, son enviados. Y claro, esa dinámica es lo que hace percibir la conciencia de iglesia local. Y cuando durante muchos siglos, como digo, se oscureció la perspectiva de iglesia local, en el siglo XX se han producido una serie de fenómenos que han permitido redescubrir el valor de la iglesia local. Y voy a mencionar 2 o 3 perspectivas porque creo que pueden ser muy útiles, ¿no? Por un lado, el estudio del Nuevo Testamento y de la tradición, que nos hace ver los elementos que indicábamos antes, que hablar de iglesias en plural era algo habitual en el Nuevo Testamento y en el periodo de los padres, ¿no? Por otro lado, fijaos que en el siglo XX es cuando se ha tomado conciencia también del proceso de eclesiogénesis en lo que normalmente llamamos países de misión. O sea, han nacido iglesias. Por ejemplo, a lo largo del siglo XX, los papas han insistido mucho en que en misiones hay que cultivar el clero nativo, porque el clero nativo surge de la gente del lugar y por tanto van a saber transmitir el Evangelio de un modo más adecuado. Y hemos visto cómo en el siglo XX se van consagrando los primeros obispos en China, etcétera, etcétera. De tal manera que hemos visto nacer iglesias, en el sentido indicado, ¿no? Luego también ha sido muy importante el movimiento litúrgico, porque el movimiento litúrgico pretendía que los que participaban en la Eucaristía se sintieran como un nosotros que como iglesia celebra y no simplemente asiste pasivamente, ¿no? Por tanto, el siglo XX ha sido ocasión de reconocer el valor experiencial de la iglesia local. Y luego también otro fenómeno muy importante y que a lo mejor nos afecta más es toda la experiencia de una nueva pastoral que hacía falta cuando se estaba produciendo el proceso de descristianización. Recordad, por ejemplo, lo que significó en Francia en el año 43-44 aquel famoso libro de Godin y Daniel que se preguntaban: Francia, país de misión. Es decir, no se convierten nuestros países, no hay zonas paganas que por tanto obligan a que nuestras parroquias y nuestras diócesis se hagan misioneras.
precisamente para salir al encuentro de esas zonas que se distancian de la Iglesia y que actúan y viven como paganos. O sea, fijaos que precisamente cuando se ve que hay distancia entre Iglesia y sociedad, a mí me parece que es la ocasión más indicada para que redescubramos el sentido de la Iglesia local. Porque, por ejemplo, en Burgos ahora ya no se da la misma situación que hace 50, 60 años. Y ahora el redescubrir lo que somos como nosotros en medio de una sociedad plural, yo creo que es una necesidad eclesiológica, pastoral y espiritual. De tal manera que esa experiencia de nosotros no es algo teórico. Y en esa experiencia del nosotros, yo creo que también podemos redescubrir esa dinámica de la llamada y del envío en el seno de la misma sociedad. Y si no se da esto, la Iglesia local yo creo que pierde fuerza y que pierde contenido, ¿no? Y el Concilio Vaticano II yo creo que sí que ha ofrecido elementos suficientes. Os recuerdo una doble referencia, por ejemplo, de Karl Rahner. Karl Rahner, en un momento, a los 10 años de celebrarse el concilio, en una conferencia sobre el significado teológico del Concilio Vaticano II, hace una doble reflexión, claro, que es la que tienen quienes saben mirar en perspectiva y en hondura las cosas, ¿no? Una doble reflexión que tiene que ver con nuestro tema, ¿no? Y él destacaba entre los rasgos de la imagen de la Iglesia del Vaticano II era esta recuperación de la Iglesia local. Y el segundo aspecto, que tiene que ver con algo que decía esta mañana, es que él decía: en el Vaticano II empieza el tercer gran periodo de la historia de la Iglesia, porque por primera vez la Iglesia es Iglesia mundial. Es decir, en un primer momento la Iglesia nació judía, en un ambiente judío. Después, la Iglesia se hizo griega, latina, occidental, europea. Segundo gran periodo de la historia de la Iglesia. Ahora empezamos el periodo en el que la Iglesia es auténticamente mundial. Porque vemos que la Iglesia está en todas partes, lo cual a mí me lleva a una doble reflexión, que es ver que en determinados momentos históricos, en los cuales por un lado parece que las dificultades son enormes, sin embargo, desde las fuentes más genuinas de la fe brotan posibilidades que deberíamos aprovechar. Porque, por ejemplo, en sociedades descristianizadas y pluralistas es la ocasión para reencontrarnos con el sentido profundo de Iglesia local, con todas sus ventajas teológicas, espirituales y pastorales. Y en un mundo globalizado, en el cual parece que hay fuerzas que dominan la globalización, sin embargo, la Iglesia nuestra, católica, puede decir: no hay en este mundo experiencia de globalización mayor que la nuestra. Porque fijaos, en cualquier lugar del mundo se celebra la misma Eucaristía y se menciona al mismo Papa
que mantiene en unidad la Iglesia. Y puede haber experiencia más hermosa, que descubrir esta catolicidad que nos permite decir que no hay sociedad más globalizada que nosotros. Aquello tan hermoso que decía también San Juan Crisóstomo: ningún cristiano puede sentirse extranjero en ninguna Eucaristía del mundo. Eso no es recrear la unidad de la familia humana, desde algo tan humanamente, tan vulgar y tan simple como una Eucaristía. Y por eso digo que hay perspectivas, ¿verdad?, que en medio de situaciones históricas tan difíciles, sin embargo, desde lo más peculiar de la fe, se pueden encontrar perspectivas muy enriquecedoras que deberíamos utilizar, ¿no? Ahora, yo creo que, sobre todo a raíz del Vaticano II, se han producido muchos logros en esta recuperación de la Iglesia local, pero sin embargo, a mi modo de ver, ha vuelto como el desánimo. Es decir, como que al ver las dificultades que tiene cada iglesia, como que renuncia a su propia responsabilidad. Y entonces dice, hartos problemas tenemos con gestionar las dificultades como para tener un auténtico proyecto de futuro. Y a veces las iglesias locales, en vez de asumir la conciencia de vivir en Pentecostés, pues adoptan la actitud de decir, hay congregaciones religiosas, hay nuevos movimientos, están los organismos romanos que tienen que arreglar las cosas. Pero como que yo no veo que lo que entonces parecía más prometedor se haya mantenido por el cansancio, por las dificultades, y sin embargo yo estoy convencido de que el futuro de la Iglesia pasa por la solidez y la autoconciencia de las iglesias locales. Podríamos pensar, por ejemplo, por hipótesis, ¿no?, aunque sea estúpido, pero podríamos pensar, por ejemplo, una iglesia católica organizada en torno al Papa y luego una serie de congregaciones religiosas de alcance mundial, o el Papa y determinados movimientos que surgen y se extienden por todo el mundo. Eso no sería la Iglesia de Jesucristo, que existe en y desde las iglesias locales. Y por eso todo lo que sea dar solidez a las iglesias locales, y sobre todo desde el planteamiento sinodal, es evidentemente lo que Dios espera de nosotros para el siglo que viene. Entonces, la identidad teológica de la iglesia local, ya lo he ido indicando abundantemente, el lugar como ámbito antropológico, es decir, personas concretas, bautizadas y que celebran la Eucaristía, en la dinámica de la evangelización. Es decir, alguien anuncia y el querigma, que se anuncia como fuente de alegría, y la Eucaristía como memorial de la Pascua. Es decir, cuando Pablo lanza la convocatoria, ¿se reúnen para qué? Pues simplemente se reúnen para experimentar la alegría de lo que significa la resurrección de Jesucristo. Y se reúnen para celebrar la Eucaristía como el memorial de la Pascua, porque la Iglesia vive de la Pascua. Y la Pascua necesita la Iglesia que siga comunicando el don de Dios que significa la Pascua y el Espíritu que florece en cada iglesia. Es una expresión preciosa de la tradición apostólica cuando dice que el Espíritu florece en cada iglesia, y florece
con sus carismas, con sus dones, con sus ministerios. Y en toda iglesia, como veíamos, por ejemplo, en la de Antioquía, se dan los carismas que hacen falta. Yo estoy convencido de que lo que nos falta seguramente es el discernimiento comunitario, como comentábamos esta mañana. Pero si el Espíritu, es decir, si creemos realmente en el Espíritu, yo creo que se dan para las distintas necesidades, tenemos los carismas suficientes. Ahora, ¿sabemos hacer el discernimiento? Yo es la pregunta que me hago. Yo tampoco, aquí también puedo decir, como esta mañana es la pregunta del millón, y yo tampoco puedo dar respuestas automáticas, ¿no? Pero como pregunta, ¿no? Es decir, si realmente existe el Espíritu, a mí me hizo pensar hace muchos años una reflexión que se hacía Congar respecto al tema vocacional. Él decía que llamaba la atención que en los siglos IV, V, cuando la Iglesia no tenía menos problemas que hoy, y la Iglesia se estaba expandiendo y tenía necesidades, dice, nunca se habla de problema vocacional. Nunca. ¿Por qué? Y él cuenta una anécdota que por un lado ya veis es ridícula, pero por otro lado también tiene una enseñanza. Y es que una comunidad de Egipto pues necesitaba un presbítero, no tenían presbítero, y decían, tenemos que buscar un presbítero. ¿Pero quién? Y dicen, hay un eremita que está en el desierto, que reúne todas las condiciones, pero decían otros, si está en el desierto, no querrá ser obispo de aquí. Solución, van un grupo de miembros de esta comunidad a visitar al eremita y llevan merienda, llevan vino y meriendan y toman vino. Y entonces cuando el eremita está ya también un poco, lo cogen, lo llevan donde el obispo, le imponen las manos y ya tienen presbítero. Como veis, en parte es ridículo, ¿verdad? Pero creo que es clara la conciencia de nosotros, que tiene una necesidad y que busca el camino de solucionarlo, ¿no? Y evidentemente el ministerio apostólico en el sentido que decíamos antes, es decir, el obispo que por su propio ministerio enlaza con el origen del testimonio pascual y al mismo tiempo abre a la comunión con el resto de las iglesias. Entonces, desde este punto de vista, la iglesia local, cuando se ve toda su importancia, repito, teológica, espiritual y pastoral, puede ser entendida como sujeto primario de la evangelización, según veíamos en el ejemplo de Antioquía, que comentábamos esta mañana. Cada iglesia, por eso, y es otra idea que yo creo que no se cultiva lo suficiente, pero no todas las iglesias son iguales. Es decir, a veces parecería que existe un modelo de iglesia local que es fotocopiado y se repite constantemente en cada lugar. Y aquí hay que decir que en esto, como sucede con las personas, no hay fotocopias, todos son originales. Y si cada persona tiene un carisma, la iglesia concreta no tiene también su carisma.
una de las cartas que aparecen en el Apocalipsis dice: y a la iglesia que sea fiel le daré un nombre que solo Dios conoce. Es decir, que cada iglesia tiene su nombre propio, porque tiene su carisma, tiene sus historias, sus santos, sus testigos, sus herejes, sus dificultades. Y yo no sé si las iglesias procuran buscar ese carisma que, aportado al conjunto de la iglesia, enriquece la catolicidad de todos. Pero, ¿en qué medida, por ejemplo, mi iglesia de Burgos se preocupa por ver cuál es su carisma? O la iglesia de Coimbra. Y sin embargo, lo tienen. Y desde este punto de vista, y aquí acabo para seguir después, desde este punto de vista, desde este presupuesto, desde la identidad de ese nosotros, que se ha ido configurando con el tiempo, igual que, por ejemplo, cuando Pablo dirige su carta a la iglesia de Roma: porque en vosotros estuvieron los apóstoles Pedro y Pablo, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su carisma. Entonces, desde este punto de vista, o desde este presupuesto, es cuando a mí me parece que cada iglesia puede realizar su proyecto. Es decir, podemos hablar de plan pastoral. Yo creo que es más, yo al menos distinguiría entre lo que es el proyecto y lo que es el plan. El proyecto es: yo, iglesia, con este carisma, con esta historia, con estas posibilidades, ¿qué tengo que ser de cara al futuro? ¿Y qué puedo ser? Y en función de ese proyecto estarían los planes que se van elaborando.